Hola y bienvenidos a la continuación de este tutorial, donde revisaremos cómo procesar las encuestas realizadas en un formulario Google. Para ver cómo diseñar la encuesta y enviarla, revisa la primera parte. En este video aprenderemos cómo revisar el avance de la encuesta en curso, cómo ver el reporte total por pregunta e individual de la encuesta, cómo extraer los resultados a una hoja de cálculo, cómo procesar los resultados en la hoja de cálculo y finalmente cómo hacer el análisis e interpretación de los datos. Empecemos. En primer lugar, deberemos acceder a nuestra cuenta Google. Puede ser a través del correo de Gmail. Nos vamos a las opciones Google y buscamos Drive. En Drive debemos recordar que habíamos guardado la encuesta en un lugar específico, en este caso en la carpeta Mis encuestas. Podemos revisarlo de esta manera en el video anterior. Abriendo la carpeta Mis encuestas, encontraré la única encuesta o el único archivo que hemos hecho allí, que es la encuesta sobre consumo responsable. Con un simple doble clic procedo a abrirlo. Como podemos observar, este es el diseño de la encuesta que hicimos anteriormente, con todos los tipos de preguntas que habíamos elaborado. Podemos ver que en la parte superior se encuentran tres pestañas: respuestas, preguntas, respuestas y configuración. La que nos interesa en este caso es la página de respuestas. Como podemos observar, hay 26 respuestas hechas ya. Para ir revisando el avance de nuestra encuesta, vamos a ponernos en la parte de respuestas. Lo primero que nos fijamos es cuántas respuestas van obteniéndose. Algo importante de señalar es cómo mantener activas las encuestas. Si vemos este control que dice se aceptan respuestas, nos señala si en este momento la encuesta se encuentra funcionando. En el video anterior habíamos visto cómo enviar el vínculo a las personas para que llenen la encuesta. En este caso, mientras esto esté activo, el vínculo va a seguir funcionando y las personas o los usuarios van a poder seguir llenando la encuesta. Si desactivo esto, en este momento ya no se aceptan más respuestas. Quiere decir que el usuario va a hacer clic en el vínculo y le va a salir la información de que la encuesta ya se encuentra cerrada. Esto de aquí pertinentemente lo activaremos o desactivaremos dependiendo de nuestras necesidades. De esa manera yo puedo ir viendo el avance que tiene mis respuestas. Ahora, puedo también, si estoy interesado en saber quién ha respondido y quién no, puedo irme al reporte individual y allí puedo ver que aparece el detalle de cada una de las 26 respuestas. Como habíamos tenido cuidado de pedir el nombre en cada una de las preguntas, pues podemos ir viendo los nombres aquí a medida que vamos avanzando en la revisión. De esta manera, entonces, puedo ir haciendo el control de quiénes han respondido mi cuestionario hasta el momento o cuántas personas lo han hecho. En el momento que ya deseemos terminar con la encuesta, vamos a señalar este botón de terminado para que no se acepten más respuestas. Cuando ya necesitemos procesar el reporte total de mis encuestas, con la encuesta cerrada, podremos tener o acceder a tres opciones: resumen, pregunta e individual. Hace un momento ya revisamos para qué era individual. Me permitía revisar las respuestas por cada persona que haya contestado. De esta manera, avanzando así de esta forma. Puedo también escribir el número directamente. Ahora bien, si nosotros colocamos por pregunta, podré obtener un informe por cada una de las preguntas. Vamos a dirigirnos a las siguientes preguntas. Por ejemplo, la pregunta número 3 preguntaba la edad. De esta manera puedo ir viendo un resumen ya de quienes contestaron 16 años de edad. Tengo 10 respuestas. De los 26 usuarios consultados, 10 me han dicho que tienen 16 años de edad. También puedo avanzar a las preguntas que ya nos competen, que era las preguntas como por ejemplo, ¿en qué lugar usted aprendió o se informó sobre consumo responsable, ética del consumidor o desarrollo sostenible? Entonces tenemos 13 respuestas que han dicho en internet, 12 respuestas en la escuela, una respuesta en ningún lado. Finalmente, recordemos que al final del video anterior, les pido que lo revisen nuevamente, habíamos hecho una serie de preguntas o una matriz más bien con escala de Likert, donde se hacía una afirmación y el usuario tenía que señalar qué tan de acuerdo estaba. En ese caso tenemos señalado la primera parte y podemos ver que han habido 18 respuestas que han dicho muy de acuerdo y 8 respuestas que nos dicen
simplemente de acuerdo y ninguna respuesta en las otras opciones. Para la afirmación que dice, considero que es importante pensar en el medio ambiente al momento de comprar un bien o consumir un servicio. Si queremos ver las respuestas de las demás, podemos simplemente señalarla. Por ejemplo, esta tercera afirmación, le hago clic, ustedes verán que se sombrea y eso me permite ver que 17 han dicho muy de acuerdo, 8 de acuerdo y ha habido uno que me dice indiferente. Ahora vamos a ver lo que realmente nos interesa, que es el resumen estadístico de todo esto. Para eso nos dirigimos a la ficha resumen. En la ficha resumen me permite ver una proyección estadística con el tipo de gráfico más adecuado, escogido obviamente por Google Forms, para el tipo de respuesta. Por ejemplo, en sexo teníamos 3 opciones, masculino, femenino y prefiero no decirlo. Y aquí, cuando pasamos el ratón en la parte de encima, vemos que nos sale exactamente la opción y los detalles. Por ejemplo, aquí 14 han sido femeninos, lo que corresponde al 53.8%. Si nos vamos a las preguntas que nos interesan, recordemos que esto está organizado por variables que tratamos de medir. La primera variable era el conocimiento sobre consumo responsable. En este caso teníamos, por ejemplo, una pregunta que decía, ¿en qué lugar usted aprendió o se informó sobre consumo responsable, ética del consumidor o desarrollo sostenible? Podemos ver que aquí una persona, que correspondería al 3.8%, dijo en ningún lado. El 50% dijo en internet y el 46.2%, que son 12 personas, en la escuela. Con amistades, en noticieros, no ha respondido absolutamente ninguno. En la segunda pregunta teníamos un estilo de preguntas de opción múltiple que permitía varias respuestas con casillas de verificación, donde decía, señale de los siguientes ítems los aspectos que usted sabe tienen que ver con consumo responsable. Obtuvimos obviamente 26 respuestas, pero de las 26 respuestas, todos los 26 dijeron ecología y medio ambiente. Es decir, por unanimidad todos estuvieron de acuerdo con eso. Hubo uno que señaló que era urbanidad. Nosotros sabemos que eso no es así, por lo tanto ya nos va dando una idea de cuánto conoce o desconoce al menos una persona. Así, por ejemplo, salud personal y familiar han señalado 18. Deberíamos tomar en cuenta que dentro de nuestros conocimientos el consumo responsable sí tiene que ver con salud personal o familiar. Eso nos da el criterio de que ha habido al menos 8 personas que no saben que el consumo responsable también tiene que ver con salud personal y familiar. Y ya nos vamos formando un criterio acerca de estos resultados. Lo mismo sucede con otras respuestas como por ejemplo, ¿cuánto diría usted que conoce acerca de consumo responsable? Recordemos que esto en cambio estaba dando por preguntas de escalas numéricas con una intensidad que iba de 1 a 5. Entonces la mayoría puso la intensidad 3 desde que decía muy poco a saber mucho. Entonces recordemos que 1 significaba que no sabía nada y 5 que sabía mucho. En este caso, 3 personas han señalado que saben mucho sobre consumo responsable, pero la mayoría se ubica en más o menos un 3, que sería un intermedio entre no saber nada y saber mucho. Así podemos ir interpretando cada una de estas. Finalmente, en nivel de conciencia sobre la importancia del consumo responsable, que sería otra variable que estamos midiendo, se daba el caso de la escala de Likert. Recordemos que se trataba de una matriz de pregunta donde se daba una serie de afirmaciones y el usuario tenía que decir que tan de acuerdo estaba en una escala de muy de acuerdo, indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo, que en este caso se encuentran representados por colores. Podemos ver que las leyendas que están en la parte inferior de este gráfico de columnas contienen lo que son las afirmaciones. Por ejemplo, la primera decía, considero que es importante pensar en el medio ambiente al momento de comprar un bien o consumir un producto. Podemos ver que en azul han marcado 18 y en rojo han marcado 8, cuando el azul significa muy de acuerdo y el rojo significa de acuerdo simplemente. Y vemos que verde y violeta no aparece ninguno. Lo que no sucede con esta afirmación, que sí tiene un naranja que es indiferente. Y esto de aquí pues me va a hacer un aporte muy importante para poder ir interpretando los resultados de esta encuesta. Si nos fijamos, estos reportes estadísticos pueden resultarnos algo limitados, ya que solamente nos dan los resultados de una pregunta.
Pero ¿qué sucede si quiero, por ejemplo, ver estos resultados, pero a su vez clasificados por sexo? Hombres, masculino, femenino u otro valor. ¿Qué han pensado por si quiero hacer una clasificación demográfica o por edad para ver si piensan los mismos los mayores de edad que los menores u otra combinación de estos datos? Nos damos cuenta que simplemente aquí se queda limitado a esto. Es por eso que puede resultar conveniente extraer estos datos a una hoja de cálculos donde me permita procesamientos un poco más elaborados. Para eso tenemos la siguiente opción. En la parte superior podemos ver este icono que nos permitirá crear una nueva hoja de cálculo. Si no lo hemos hecho antes y es la primera vez que lo vamos a hacer para esta encuesta, nos saldrá el siguiente cuadro de diálogo. Crear una hoja de cálculo y nos permite ver el nombre que tendrá esta hoja de cálculo. Al momento de pulsar el botón crear una hoja de cálculo, obviamente se va a crear esta nueva hoja de cálculo enlazada a la encuesta y va a guardarse en Google Drive junto al archivo que corresponde a la encuesta. En este momento la está enlazando. ¿Qué significa que esté enlazada? Significa que si yo vuelvo a activar la encuesta para permitir que más personas la contesten, esta hoja de cálculo de Google Drive se va a actualizar automáticamente. Podemos entonces retroceder y vamos a cambiarnos a Google Drive. Hacemos la actualización y podemos ver que junto al archivo de la encuesta, del diseño de nuestro formulario de encuesta, se encuentra ahora esta hoja de cálculo que va a estar permanentemente enlazada a esto. Lo cual significa, como ya mencioné, que si se receptan nuevas contestaciones al formulario, se verán automáticamente reflejadas en esta hoja de cálculo que se ve de esta manera. Ahora bien, dependiendo de nuestra experiencia en manejar hojas de cálculo de Google Drive, podríamos tratar de trabajar aquí, aunque es mejor si vamos a hacer un tratamiento personalizado o un procesamiento personalizado de estos datos, sería mejor descargarla en una nueva hoja de cálculo. En este caso, si nos da mejores herramientas, por ejemplo Excel, y tenemos un acceso a la herramienta de Excel, podría convenirnos mejor trabajar en esta aplicación. Para esto, pues vendremos a Archivo, ponemos Descargar, y lo podremos descargar como Microsoft Excel. En esta parte, usted decide en qué lugar va a guardar este archivo para poderlo trabajar. Revise muy bien en su computador dónde queda guardado. He abierto el archivo de Excel que acabo de descargar y he tenido que dar clic donde dice habilitar edición. Una vez que está esto abierto, podemos observar cuál es el formato, que es el mismo que tenía en la hoja de cálculos, en la hoja de cálculo de Drive. ¿Cuál es el formato en el que ha descargado las preguntas? Podemos ver que lo ha organizado todo en la hoja de cálculo y vemos que la primera columna se trata de una marca temporal donde da la fecha, hora, minuto y segundo en que fue llenada esa encuesta. De ahí en adelante tenemos todas las preguntas que se han hecho: nombres completos, sexo, edad, estado civil, nivel de instrucción, ocupación y cada una de las preguntas de encuestas de las variables que hemos cotejado. Por ejemplo, en la parte final podemos ver la matriz con escala de Likert, la cual la ha dividido en 4 columnas donde se hace la especificación de cada una de las afirmaciones. Y pues estamos listos para procesar esta hoja de cálculo a mi conveniencia. Una de las razones que les había dado para trabajar en una hoja de cálculo es para poder hacer una combinación, como por ejemplo ver la contestación de la primera pregunta con respecto a la primera variable, pero de acuerdo, por ejemplo, al sexo o a la edad. La forma más fácil o dinámica de hacerlo esto podría ser convirtiendo esto, una vez hecho en la hoja de cálculo de Excel, en una tabla. Para eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Nos vamos a la ficha insertar, a la cinta de opciones insertar y buscamos la opción que dice tabla. Insertar tabla. Hacemos clic, automáticamente me detecta toda la región de datos. Lo único que hago es ponerle aceptar y en este momento lo tengo convertido en tabla. Ahora, usted puede querer modificar los formatos para poder apreciar de una mejor manera, por ejemplo, los rótulos. Eso ya queda a conveniencia. En mi caso lo voy a marcar para que se ajuste el texto y poder apreciar mejor las preguntas. Para esto hago clic aquí, ajustar texto
y pues lo pongo en una forma en la que yo pueda apreciar de mejor manera las preguntas que están hechas aquí. ¿Qué ventaja o qué beneficio tiene ponerlo de esta forma? Es porque automáticamente, en primer lugar, me lo pone en un aspecto visual que me permite identificar mejor cada uno de los registros, y los filtros funcionan de manera rápida aquí. Por ejemplo, puedo hacer clic en este autofiltro y seleccionar solamente masculino o femenino, por ejemplo allí, y tendré solo las encuestas con las respuestas de los que son de sexo femenino. También puedo volver a señalar todas y así puedo hacer una clasificación por cada una de ellas. Ahora lo que me interesa es saber números, saber totales. Para eso puedo ir a la opción que dice diseño de tabla y lo que voy a hacer es agregarle fila de totales. Cuando le agrego fila de totales puedo ver que al final me aparece una fila llamada total. Entonces en este caso puedo irme a la primera pregunta que dice en qué lugar aprendió o se informó sobre consumo responsable y señalar que aquí yo quiero un recuento. Y aquí es donde viene la magia. Puedo ver que son 26 respuestas, lo cual no me dice nada. Sin embargo, puedo hacer un filtro donde voy a poner que quiero ver solamente los masculinos. Nada más que me señalaron los masculinos, desmarco todo y pongo masculinos y automáticamente me dice 11. 11 masculinos han contestado, pero a su vez con este filtro activado puedo a su vez decir entre todas las respuestas quiero saber de los de sexo masculino cuántos han aprendido en internet. Y aquí obtendré este número, 5. 5 personas que han aprendido en internet que son específicamente de sexo masculino. De esta manera yo puedo ir jugando con todas las opciones, incluso si se tratase de sumas o promedios. Por ejemplo, aquí quiero ver el promedio de edades de las personas que han contestado eso. Pongo promedio y veo que tienen un promedio de 21,8 años las personas que siendo sexo masculino han dicho que han aprendido en internet. Eso me permite ver de una manera mucho más amplia los datos de diferentes puntos de vista y perspectivas que me permitirán una mejor interpretación de ellos. Ahora bien, podemos ir incluso un poco más allá. Voy a quitar estos filtros. ¿Cómo los quito? Simplemente volviendo a seleccionar todo en los filtros que he hecho. Y continúo teniendo estos totales. Pero yo puedo hacer algo simpático. Por ejemplo, puedo recurrir a hacer gráficos dinámicos. Para eso voy a insertar y busco la opción de un gráfico dinámico. Si necesitan aprender un poco más sobre esto, pueden estudiar también el tema de tablas dinámicas. No es tan difícil como parece y más o menos igual funciona un gráfico dinámico. Esta vez les voy a hacer un ejemplo muy sencillo porque el objetivo del vídeo no es enseñarles gráficos dinámicos ni tablas dinámicas, sino solamente les vamos a mostrar esto para que vea las posibilidades. Tomo esta tabla con la tabla escogida. Vamos a poner gráfico dinámico, lo voy a decir que lo haga directamente en una nueva hoja de cálculo y tendremos esto. Se abrió en una nueva hoja de cálculo. Ahora, estas son las partes importantes de un gráfico dinámico. Los ejes, los valores, la leyenda y los filtros. Lo que yo voy a coger es un campo que marque un valor que no se repita. Por ejemplo, puede ser el número de cédula o DNI, como le digan, o en este caso no tener número de cédula, podría tener los nombres completos, que yo por alguna razón puedo estar bastante seguro de que no se repiten. Lo marco y automáticamente va a tomar esto. Ahora, lo que yo necesito, este valor que no se repita, esté en la parte de valores, porque va a ser un recuento, es decir, va a contar valores que no se repitan. De esa manera me sirve para contar uno por uno. Entonces miren que tengo cuando yo pongo cuenta de nombres en valores. Tengo este valor 26 y me hace un gráfico de un total de 26, que son mis encuestas. Y aquí es cuando viene lo que me interesa. Por ejemplo, voy a señalar la primera pregunta que dice ¿en qué lugar usted aprendió sobre consumo responsable? Vemos que automáticamente se me pone en el eje, en las ejes de categorías y me consigue un gráfico de esta forma. ¿Sí ven? Y si yo cambio esto, en vez de poner en ejes, pongo en leyendas, voy a ver que el gráfico cambia a esta forma. Pero allí todavía no me está haciendo nada que no me haya hecho ya Google automáticamente. Y es aquí cuando agrego, por ejemplo, sexo. Y este sexo lo cambio de lugar y lo coloco en filtro. Y eso me permite un gráfico dinámico de esta manera. Aquí yo tengo entonces un total que me dice 13 que han señalado en internet. Pero en sexo puedo desplegar
y voy a señalar solamente masculino. Y de esa manera yo ya tengo un filtro donde dice que en internet 5, han dicho en internet 5 en la escuela y 1 en ningún lado, pero que sean solo de sexo masculino. Así también podría tener algo con estado civil o edad. Este de aquí solo es una muestra de las posibilidades de procesamiento de datos que se pueden lograr teniendo los datos extraídos a una hoja de cálculo. Finalmente debemos recordar que el objetivo de una encuesta, en este caso para una investigación, es obtener resultados que me aporten a esa investigación. Podría tratarse de una investigación para una monografía, una tesis o cualquier otro tipo de resultados. En cualquiera de los casos, podríamos tener un capítulo llamado resultados de la investigación de campo en este caso, el cual lo podremos organizar por variables. La primera variable sería conocimiento sobre consumo responsable, la segunda variable nivel de conciencia sobre la importancia del consumo responsable y así algunas otras variables que tengamos. A su vez, estas variables podrían estar divididas en indicadores, por ejemplo, lugar donde conoció sobre consumo responsable, que corresponde a nuestra primera pregunta en sí de investigación de la encuesta que acabamos de desarrollar. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es pasar el gráfico a este lugar, lo cual puede hacerse de diferentes maneras. La primera forma y más sencilla simplemente es de recurrir a la opción de copia que me da el mismo formulario Google. Por ejemplo, estamos hablando de esta primera pregunta, que sería la de aquí, donde simplemente voy a hacer clic en este icono que dice copiar gráfico, pongo copiar y me traslado a la aplicación, en este caso Word, para proceder simplemente a pegar con control V. Y tenemos aquí este gráfico. Realmente para copiar y pegar el gráfico puedo recurrir a diferentes métodos. Si no me gusta como está expresado aquí, podría incluso utilizar imprimir pantalla, recortar el gráfico, darle los retoques que yo quisiera darle y también aquí podemos recurrir a formato de la imagen y por ejemplo hacerle un recorte de esta imagen si no quiero que salga la pregunta o control Z lo regreso otra vez a como estaba. En cualquiera de los casos puedo venir simplemente a hacer el análisis e interpretación una vez que estamos acá abajo. Sería interesante que también se aprendiera cómo hacer los gráficos en Excel para el tipo de gráficos que requeriría en caso de que quisiéramos hacer una combinación de variables, como por ejemplo ver esta pregunta dependiendo del sexo o la edad. Pero eso ya es tema de otra explicación. Finalmente, terminaremos con algunos consejos para interpretar estos datos. Cada gráfico que se presente en un resultado de investigación no significa nada por sí mismo y debe ir acompañado del análisis e interpretación de parte del investigador. Análisis, esta palabra significa específicamente desglosar o dividir en sus partes específicas que nos llamen más la atención para hacer un estudio específico de cada uno de ellos, mientras que la interpretación es la explicación de qué creo que está sucediendo aquí. En este caso no voy a escribir nada, simplemente les voy a decir cómo haríamos el análisis en este punto. Podemos recurrir a hacer una referencia a los datos que más nos llamen la atención. Por ejemplo, en este caso podría tratarse de este 50% o quizás un 1%, el que sea más significativo para la interpretación de esa variable. No se aconseja repetir lo que ya se ve inmediatamente en el gráfico, sino más bien hacer un análisis de los datos relevantes. Por ejemplo, este 46.2% ¿es algo típico o es atípico? Entonces yo podría comenzar diciendo en el gráfico se puede observar que, y a continuación seguir la narrativa que acabo de empezar así, diciendo que se puede observar que un 50% de las personas afirma haber hecho en internet, mientras que los demás datos los podemos minimizar un poquito si nos parece pertinente o si no hacer un enfoque en cada uno de los que nos parezcan más relevantes. Pero en este caso, por ejemplo, podría señalar que un 50% que equivale a la mitad de los encuestados afirma haber aprendido sobre conocimiento responsable en internet. Hasta allí es lo que correspondería al análisis, también desglosando algunos otros valores que nos interesen. Pero hasta allí, cuando estoy simplemente señalando las partes más
relevantes de esto sería el análisis. La interpretación vendría en la parte de qué creo que esto signifique. Entonces, esto nos da a entender que el Internet es una de las fuentes principales para el asunto del consumo responsable. Es decir, si nos ponemos a pensar, y en este caso, podríamos darnos cuenta que el hecho de que el 50% de las personas que han aprendido sobre consumo responsable lo ha hecho en Internet, significa que ha sido más un acto de curiosidad que un acto de formación por parte de las instituciones educativas al respecto. Y ahí ya nos vamos formando un criterio acerca de esta encuesta. Y bien, eso ha sido todo en cuanto a lo que refiere al procesamiento de los datos de una encuesta. Y por consiguiente, todo con respecto a este vídeo. Nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias.